Buen día para todos. Bienvenidos a la actividad programada para el día de hoy en la Semana de la Paz. Tenemos aquí como invitado al doctor Eduardo Ramírez Gómez de la Corporación Compromiso, quien nos va a ilustrar un poquito acerca del tema de paz y reconciliación en el municipio de Piedecuesta y quien nos va a regalar pues todos sus conocimientos en el tema de paz. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias Eddie. Un saludo a todos y a todas que puedan estar a esta hora conectados. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Esta Semana por la Paz es muy importante para Colombia. Ya es el año 33 que se lleva haciendo de manera permanente y continua la Semana por la Paz. Y pues los que creemos en la paz, los que estamos convencidos que es necesario construir paz y que es para un país, para una sociedad, es mejor la paz que la guerra, pues seguimos, digamos, aquí firmes y tratando de hacer lo posible para que en Colombia algún día logremos esa anhelada paz, esa reconciliación, esa forma de vivir, digamos, sencilla, pero en comunidad y que nos permita superar tantas violencias. Mi nombre es Eduardo Ramírez Gómez, soy sociólogo, trabajo con la Corporación Compromiso en la coordinación del programa de paz y derechos humanos y también tengo la oportunidad de trabajar como docente de la Universidad Industrial de Santander en la Escuela de Trabajo Social. Y este tema de paz y conflictos pues siempre ha sido uno de los temas que me ha gustado trabajar, que hemos desarrollado en varias partes y como les digo pues les agradezco la invitación y bueno, vamos a hablar un ratico de esos temas, ¿verdad? Bueno, empecemos por el tema de conflictos. Digamos a nivel pedagógico, para hablar del tema de conflictos. Uno diría, bueno, los conflictos existen siempre, ¿sí? Siempre están presentes en cualquier parte donde hayamos seres humanos. El filósofo colombiano Stanislao Zuleta siempre nos dijo que el conflicto es inherente a la humanidad, ¿sí? Que no hay una sociedad que no tenga conflictos, que así sea una empresa, una familia, un grupo más grande, un barrio, la Junta de Acción Comunal, la organización de mujeres, un grupo de jóvenes, cualquier parte donde hayan reunidas personas, ahí suelen surgir los conflictos. Pero también nos decía Stanislao Zuleta que el problema no es que haya conflictos, que el problema es cómo lo resolvemos, ¿sí? Y ahí hay un elemento que a mí me parece muy significativo para que tengamos todos en cuenta, porque seguramente quienes me están escuchando en cualquier momento de su vida han tenido un conflicto y puede ser que ese conflicto sea, digamos, un conflicto realmente fácil de resolver, que no trascienda, pero puede ser un conflicto más complejo, ¿cierto? Más difícil. Los conflictos cotidianos, ¿cierto? Los que tenemos todos los días. A veces tenemos un conflicto nada más por ir en el transporte público, ¿cierto? O porque vamos a una reunión y alguien dice algo que no nos gustó, o cualquier cosa de estas, por cualquier razón, los seres humanos somos a veces conflictivos y a veces más conflictivos de lo que parecemos. Entonces, el tema es cómo resolver los conflictos. Pero antes de entrar en esa, digamos, teoría de conflictos, de cómo resolvemos los conflictos, hay que decir de dónde surgen los conflictos, ¿sí? ¿Cómo es que se presentan los conflictos? Y por lo general los conflictos surgen de problemas no resueltos o de problemas mal resueltos, ¿sí? Vamos a suponer la situación de una familia. Hay un conflicto porque hay un problema no resuelto. Por ejemplo, no está resuelto cómo educar a los hijos. Entonces, una pareja que tiene hijos, la mamá piensa que la educación de los hijos es de una forma, el papá piensa que es de otra. Y si eso que parece sencillo no se resuelve entre la pareja, no se resuelve bien resuelto, pues eso puede generar conflictos, ¿cierto? Que incluso puede llevar a la división, a la separación de la pareja, a una problemática familiar bastante importante que nadie quisiera, ¿cierto? Entonces, cuando hay conflictos mal resueltos o que no se resuelven, entonces siempre, digamos, cuando hay problemas mal resueltos,
siempre puede surgir el conflicto. El conflicto armado en Colombia, que es tal vez de lo que siempre hablamos, y lo que más nos duele a todos los colombianos y colombianas es que después de más de 50, casi 60 años sigamos en conflicto. El conflicto armado en Colombia surge por problemas no resueltos. Y en este caso, digamos, son problemas estructurales. Pues, por ejemplo, problemas de pobreza, tanto en el campo como en la ciudad, problemas de campesinos sin tierra, problemas de marginalidad, problemas de falta de apoyo para quienes tienen una idea y quieran desarrollar un proyecto, problemas por ejemplo, de desempleo, que a propósito en esta pandemia ha crecido muchísimo. Problemas, por ejemplo, de relaciones entre, digamos, por cuestiones económicas, porque unos lo tienen todo y otros no tienen nada, o por falta de oportunidades, por ejemplo, en el tema educativo, en el tema empresarial, en fin, problemas no resueltos. Y lo que dice la historia es que, por ejemplo, las guerrillas en Colombia surgen precisamente por esos problemas no resueltos, porque hay pobreza en el campo, porque unos Buenos días para todos. Perdón. Buenos días, doña Elsa, ¿cómo me le va? Bienvenida. Bien, gracias. Buenos días. Porque, digamos, un puñado de campesinos que se sintieron que estaban en una situación de marginalidad, llegaron a unos acuerdos con el gobierno, esos acuerdos no se cumplieron y ahí surge ese tipo de problemas que nos ha llevado ya casi 60 años de lucha armada y de guerra y de un conflicto muy, muy complicado. Entonces, ahí aparecen los conflictos, cuando nosotros, incluso como decía al principio, cuando incluso puede ser un problema muy sencillo, familiar, cotidiano, si no lo sabemos resolver, nos genera un conflicto. Por ejemplo, nosotros a veces tenemos familias autoritarias, donde uno de los miembros de la familia, ya sea el papá o la mamá, el hombre o la mujer, ejercen, digamos, la autoridad en la casa, pero con rasgos de autoritarismo. Entonces son esas personas que dicen es que aquí se hace lo que yo digo y punto, ¿cierto? Y muchas veces surgen problemas por ese autoritarismo, porque no todos estamos conformes con que una sola persona sea la que tome las decisiones y los demás simplemente estamos al margen. Entonces, cuando hay ese tipo digamos, de respuestas autoritarias para resolver conflictos, los conflictos no se resuelven, quedan latentes, quedan ahí como que aguantemos, pero el conflicto no se ha resuelto. Entonces, digamos que ese es el problema de no resolver los conflictos y volvamos a Estanislao Zuleta. Entonces, Estanislao Zuleta nos decía que el problema no es que haya conflictos, que el problema es cómo los resolvemos. Y nos dice el filósofo colombiano que nosotros estamos más acostumbrados por nuestra cultura a resolver los conflictos por la fuerza que por la vía del diálogo, ¿cierto? Y entonces aquí es donde tenemos todos que darnos cuenta que los conflictos tienen una herramienta poderosa para su resolución. Y esa herramienta poderosa es el diálogo. Cuando nosotros en comunidad, en familia, a nivel institucional, a nivel, digamos, de todo lo que son los conflictos en Colombia, lográramos interpretar y poner en primer lugar el diálogo como una herramienta en la solución de conflictos, seguro que tendríamos mejores familias, mejores barrios, mejores comunidades, mejor municipio, mejor departamento, mejor país, mejor sociedad en general. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que tenemos más poder que otros, ¿no? Algunos creen que tienen más poder que otros. Digamos, nos pasamos por encima del artículo 13 de la Constitución colombiana que dice que todos nacemos iguales y libres ante la ley. Es decir, los temas de derechos a la igualdad y la libertad nos lo pasamos por encima, creemos que tenemos más poder y más derechos que otros, y entonces queremos imponer nuestro pensamiento, nuestras decisiones a los demás. Y ahí desaparece el diálogo. Entonces ahí no se dialoga, sino que se dice es que lo que yo digo que hay que hacer es esto y se cumple, ¿sí? Entonces, cuando no utilizamos el diálogo, sino la fuerza, el autoritarismo, los gritos, las malas palabras,
la violencia física, la violencia psicológica, pues el conflicto va creciendo. Y en la teoría del conflicto eso se llama escalamiento del conflicto. Entonces, un problemita chiquito que empezó así, como si fuera un problemita chiquito, si no sabemos dialogar, si no tenemos lo que en las ciencias sociales llamamos una comunicación asertiva, que logre una conducta que precisamente aporte a la solución del conflicto, pues ese conflicto chiquito, ese problema chiquito que pensábamos que no iba a pasar a mayores, se puede complicar y podemos llegar a situaciones bien complicadas. Lamentablemente nosotros vemos cómo, digamos aquí en Santander en general, a nivel nacional y seguramente no sé en pie de cuesta cómo está el tema, pero por ejemplo que sigan ocurriendo muertes de mujeres a manos de sus ex compañeros, ya sean esposos o novios, amantes, lo que sea, lo que llamamos los feminicidios, que eso siga ocurriendo es muy terrible, ¿cierto? O sea, porque es que nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie. En nuestra Constitución dice que la vida es inviolable, que no hay pena de muerte. Si nos vamos por la vía de las creencias religiosas, pues ninguna religión, por supuesto, dice que haya pena de muerte. Y nadie es dueño de nadie como para ir a quitar la vida porque es que usted me pertenece a mí, si no es mía, no es de nadie más. Sin embargo, en nuestro país ese tipo de violencias, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, y también a veces de violencia contra niños y niñas es muy común. Y todo eso nace de que no tenemos una cultura de diálogo, de que no tenemos una cultura de respeto, de que no tenemos una cultura de valorar a la otra persona y de respetar los derechos humanos. Que si yo tengo derechos, la otra persona igual tiene los mismos derechos y que somos diferentes y que tenemos que entender que somos diferentes y que nadie nació para pertenecerle a otro y que tampoco nadie nació para creer que tiene en su poder la vida de otras personas. Sin embargo, nosotros en Colombia pues vivimos en una situación caótica, no solamente del conflicto armado, ese de la guerra grande entre las guerrillas, el narcotráfico, los paramilitares, el Estado, etcétera, sino también en pequeño, en comunidad, en nuestro barrio, en nuestra vereda, en nuestra familia, ¿sí? Es decir, no hemos logrado construir una cultura del diálogo, una cultura de la convivencia pacífica, digamos, de la convivencia sana, por decirlo en otras palabras, de la convivencia fácil, ¿sí? Uno diría, uno se haría esta pregunta que se la han hecho muchos filósofos, ¿cierto? ¿Por qué estamos los seres humanos en el mundo? ¿Por qué nacimos? ¿A qué vinimos? ¿Cierto? Y muchos, la respuesta, uno diría, es sencilla. Nosotros estamos en este mundo, vinimos a este mundo a tratar de ser felices y de hacer felices a otros. Si nada más ese principio tan sencillo que pareciera, y uno le puede preguntar a alguien, ¿usted estaría de acuerdo que la vida es para vivirla bien, para vivir felices? Yo creo que como que nadie diría que no, ¿cierto? Como que nadie diría, no, yo vine a este mundo a sufrir y a pasarlo lo más amargado que pueda y aburrirme todo lo que pueda. Yo creo que nadie dice eso. Así esté sufriendo, así esté pasando por una mala situación. Pero digamos, el esfuerzo que hacemos todos los días, cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando salimos todos los días a hacer algo, cuando nos imaginamos cosas, cuando pensamos en proyectos, es porque queremos que cada día nuestra vida sea mejor, que tengamos una vida digna, una vida, digamos, en donde la alegría y la felicidad pudieran realmente aflorar. Pero lamentablemente eso se nos olvida, eso que parece tan sencillo se nos olvida y estamos más dispuestos a la creación de conflictos, a meternos en problemas con el otro, a hacer la trampa, a caer en problemas al margen de la ley, etcétera, que a tratar de ser felices y a tratar de construir sociedades más amables, más dialogantes, digamos, más cercanas a esa posibilidad de vivir bien. Porque vivir bien, y ese es un tema que quedaría para hacer un proyecto educativo de varias sesiones, vivir bien no es tener plata, ¿sí? O sea, hay mucha gente que tiene mucha plata y no vive bien. Viven amargados todos los días, viven asustados porque les va a pasar algo, se tienen que
contratar montones de escoltas y de cosas para que los protejan. Es decir, no viven bien. Hay personas muy humildes que de pronto viven en un barrio humilde, en una vereda, que de pronto no tienen todas las eh, necesidades cubiertas y todas las cosas que quisieran tener, pero de pronto viven más tranquilos y podría decir uno un poquito más felices, pero ni lo uno ni lo otro, o sea, no se trata que entonces la felicidad de ser pobre, no, o sea, lo que nosotros necesitamos es lograr una vida digna en las mejores condiciones, ¿cierto? Pero no por eso hacerle daño a otros, ¿sí? No por eso meternos en conflictos, o sea, de una manera legal, de una manera, digamos, honesta, de una manera eh, educada, que nos permita cada vez avanzar más en estos temas y sobre todo que aprendamos que los conflictos se solucionan a partir del diálogo, que no tenemos por qué ser todos iguales, eso es una pretensión imposible. O sea, uno no puede pensar, es que seríamos mejores si todos fuéramos iguales, si todos pensáramos lo mismo. Eso no existe, no existe ninguna sociedad donde todos piensen igual, en donde todos les guste la misma moda, en donde todos se vistan lo mismo. Eso no existe. O sea, la humanidad se ha construido precisamente con base en la diferencia y con base en los conflictos. Si no fuera por los conflictos, no hubiéramos llegado, digamos, a los avances tecnológicos que tenemos hoy. Si ustedes recuerdan, hubo una época en la humanidad, en la Edad Media, en donde no se permitía la ciencia, en donde todo era por la fe, ¿cierto? Pero hubo algunos científicos que se atrevieron a retar esa creencia que todo era solo a partir de la fe y no de la ciencia, y poco a poco fueron logrando desarrollar la ciencia, y eso costó vidas, o sea, hubo gente que murió en la hoguera por atreverse a desafiar esos principios, ¿cierto? Y sin embargo lo hicieron, y sin embargo, digamos, hoy tenemos el desarrollo científico que tenemos porque algunos en esa época tan lejana se atrevieron a entrar en conflicto con esas creencias de la época, ¿cierto? Y si no hubiera sido por ese conflicto, pues hoy estaríamos todavía posiblemente en la Edad Media. Entonces los conflictos son necesarios a veces para llegar a escenarios, a mejores escenarios, ¿cierto? Pero como les digo, o sea, el tema de la solución de conflictos o el tema de los conflictos no es que haya conflictos, sino cómo los resolvemos. Y lamentablemente, como ya lo he dicho, en Colombia tenemos más una cultura de violencia, tenemos una cultura muy autoritaria, pensamos que podemos pasar por encima de los demás, alguien porque tiene algo más que otro, ya cree que se la puede eh, digamos, pasar por encima. No sé ustedes cuántas veces habrán visto esos videos de la gente que dice, usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Solo porque tiene un carro y el otro va a pie. Entonces cree que tiene más poder porque tiene un poquito más de plata o porque tiene un poquito más de estudios. Al revés, el estudio debería darnos la capacidad para pensar que no son las cosas lo que nos hacen más personas, sino que son los valores. Pensamos que es más importante de tener que ser. Y ese es un problema que tenemos. O sea, puede, no puede pensarse que tener cosas, que el que más tenga cosas es la mejor persona, ¿no? O sea, que en este mundo vinimos a llenarnos de cosas. No, o sea, en este mundo vinimos a vivir una vida tranquila, a tratar de pasarlo felices, a lograr el mejor nivel de vida posible, pero desde el respeto y desde los valores. Entonces, primero es ser que tener, ¿sí? El tener es importante porque el tener nos ayuda a resolver problemas de nuestra existencia. O sea, cuando uno no tiene nada, está en una situación pues muy desventajosa. Pero tampoco es pensar que solo es tener, ¿cierto? Hay que combinar muy bien esas dos cosas. Y a nivel del conflicto general de la, digamos, de la guerra en Colombia, pues nosotros hemos tenido un conflicto, primero, muy largo, ¿sí? Conflicto que nunca termina. Y segundo, como dicen los expertos, un conflicto bastante degradado. Degradado. Es decir, que es un conflicto por decirlo así, en el que todos disparan, ¿cierto? Entonces, hay tantos grupos, hay tanta cosa, hay tanto, digamos, escalamiento del conflicto, que cualquiera puede sacar ventaja de eso. Entonces, sacan ventaja
o quieren sacar ventaja los grupos de guerrilla, quieren sacar ventaja los grupos paramilitares, quieren sacar ventaja los narcotraficantes o incluso las bandas delincuenciales, los pequeños grupos de delincuencia que se van armando en las ciudades, en los barrios, etcétera. Como que todo el mundo quiere sacar ventaja, quieren sacar ventaja a los corruptos, quieren sacar ventaja a los políticos, en fin. Entonces tenemos un conflicto tan degradado que, digamos, hace ya casi 8 años se intentó empezar un proceso de diálogo precisamente para lograr un acuerdo de paz, ¿cierto? Entonces, del tema de los conflictos y de la resolución de conflictos al tema de la paz. ¿Les parece bien si pasamos de una vez a ese tema? Si lo enlazamos el uno con el otro. Sí, señor. Bueno, entonces decimos que desde hace más o menos 8 años se empezó todo ese proceso que generó muchísima expectativa en Colombia y mucha esperanza de lograr que se le pusiera fin al conflicto, ¿sí? Que se le pusiera fin a un conflicto de más de 50 años y se logró que el gobierno colombiano se sentara en la misma mesa con la guerrilla más grande que en ese momento tenía el país, que eran las FARC. Y pues claro que un diálogo para resolver un conflicto tan largo pues requiere tiempo, ¿sí? Requiere preparación, requiere, o más bien tiene subidas y bajadas, ¿sí? A veces hay personas que sin conocer mucho el tema de los conflictos esperan que un conflicto se resuelva en una semana y eso no puede ser, ¿cierto? Si no somos capaces nosotros a veces de resolver un conflicto sencillo en la casa en unos días, pues menos un conflicto que involucra a todo el país, que involucra muchos intereses, que involucra intereses políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, en fin, y que incluso involucra intereses internacionales, porque aquí en Colombia hay muchas empresas multinacionales que vienen a trabajar aquí en Colombia y que también les interesa el tema del conflicto, porque muchas de estas empresas se han visto afectadas por el conflicto armado, o sea, empresas que tienen su trabajo en zonas en donde hay grupos armados les ha tocado muy difícil. Entonces, digamos, a nivel internacional también hay muchos intereses para que, por ejemplo, en Colombia se acabara la guerra. Y este proceso, que se llamó el proceso de diálogo para resolver el conflicto, para lograr una paz estable y duradera, finalmente en el año 2016, es decir, después de más de 4 años, se logra, digamos, firmar un acuerdo. A finales del año 2016 se logra firmar un acuerdo, se logra que las FARC entreguen las armas, acepten una situación de desmovilización y a partir de ahí se crean unas instituciones para que se siga avanzando, porque el caso no es solamente que los excombatientes, por ejemplo, entreguen las armas, sino que se construyen acuerdos. Y dentro de esos acuerdos está, por ejemplo, que a esos desmovilizados van a entrar en un proceso, ¿sí?, de educación, de atención integral, etcétera, para que realmente puedan reintegrarse a la vida cotidiana, ¿cierto?, a la sociedad. Y esa reintegración tiene que ser también a partir de proyectos productivos, porque si no, esta gente de qué va a vivir, ¿cierto? Antes, digámoslo así, vivían de la guerra, pero si se acaba la guerra, si ellos se desmovilizan, requieren trabajo, requieren proyectos, requieren apoyo para desarrollar sus proyectos. Y esto a veces hay gente que no lo entiende, creen que es que le están regalando la plata sencillamente a unos bandidos, etcétera, etcétera. Eso hay que entenderlo porque en temas de justicia y de paz hay que entender que para poder lograr la paz se requiere de algunas medidas que garanticen que esos que antes estaban armados ahora ya no estén armados, sino estén trabajando. Lamentablemente, como digo, a veces a nosotros nos falta mucho entender esos temas, ¿cierto? O sea, ¿qué ventajas trae la paz respecto de la guerra? Ahorita mencionaba una, por ejemplo, el de las empresas multinacionales. Para las empresas multinacionales es tremendamente favorable la paz, ¿cierto? Porque ya no van a tener que pagar vacunas, porque no van a tener que verse enfrentados a atentados, a que vuelen los oleoductos, bueno, tanta cosa que todos conocemos, ¿cierto?
Entonces, qué mejor que hubiera paz y que todo el mundo pudiera trabajar sin ese problema de los atentados y de las vacunas, de los secuestros, etcétera. Lo mismo a cualquier comunidad campesina. Por supuesto que sobre todo a los campesinos, a la gente de las zonas rurales, es la que más le interesa que se acabe el conflicto, porque es que los campesinos, las familias campesinas están en medio de los diferentes grupos, y eso también todos lo sabemos. O sea, que si un campesino le llega a su finca un grupo armado, cualquiera que sea, y solicita que los atiendan, por ejemplo, que les den de comer ese día, pues cómo, y perdóname la expresión, ¿cómo carajos un campesino le va a decir a un grupo que llega con 30, 40 tipos armados, decir, no saben que yo a ustedes no les doy nada? Casi que o sea, están impedidos, no tienen posibilidad de negarse. Pero vamos a suponer que listo, les dieron porque se vieron obligados, ese grupo se fue y a la semana llega el grupo contrario y los acusa de que ustedes son colaboradores porque les dieron de comer a aquellos. Digo yo, o sea, ¿hasta dónde eso puede entenderse? O sea, ¿cómo pueden ser colaboradores cuando les tocó con las armas encima, con el temor encima, sencillamente servirles? Y entonces terminan ayudándoles a unos, ayudándoles a otros, si no nos cabe el término ayudándoles, digamos, casi que obligados a hacer lo que a que les ordenan, ¿sí? Y muchos campesinos de los que han muerto, muchas de las víctimas en Colombia, precisamente han sido porque un grupo los llama a los otros colaboradores, cuando han sido más por temor, por obligación, por el temor a las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en una confrontación tan difícil como esa, pues se requería tiempo y ese tiempo llegó después de más de 4 años de negociaciones y ese tiempo, digamos, dejó unas esperanzas muy importantes para los que pensamos en la paz. Y resulta que la paz puede considerarse por lo menos de dos formas, lo que podemos llamar la paz negativa o la paz positiva, ¿no? Los teóricos de la paz hablan de la paz negativa y la paz positiva. Algunos quisieran que la paz simplemente fuera la paz negativa. O sea, ¿cuál es la paz negativa? La paz negativa es, digamos, que se acabe la guerra a cualquier precio, ¿sí? Entonces, la paz negativa es que ya no haya más fusiles, es que ya no haya más grupos armados, que se logre, digamos, derrotar a los armados y se acabó todo, ¿cierto? Esa es la paz, como la paz que niega precisamente el conflicto, ¿sí? La paz negativa es la negación del conflicto y la terminación del conflicto sin ningún compromiso con la sociedad. ¿Cuál es la paz positiva? Digamos, la paz positiva es la que busca construir una sociedad diferente. La paz positiva es aquella que entiende que el conflicto no es simplemente de unos tipos que se armaron, sino que hay unos problemas, como decía al principio, que hay unos problemas no resueltos, ¿sí? O sea, la paz positiva reconoce que efectivamente hay pobreza, que hay gente en una situación muy difícil, que por ejemplo la inversión en el campo se requiere para que haya mejor producción de alimentos, para que haya mejores vías, para que los campesinos saquen sus productos, para que haya un mejor nivel de educación, para que haya un mejor sistema de salud, para etcétera, etcétera, para que haya oportunidades de empleo productivo, en fin. Digamos, la paz positiva tiene que ver con construir una mejor sociedad, un mejor país, ¿cierto? Con que, digamos, con que el desarme, la desmovilización de los armados, no sea simplemente la desmovilización de los armados y que todo lo demás siga igual, sino que esa desmovilización, que ese diálogo, que ese acuerdo sirva para tener un mejor país. Eso tiene un poquito que ver con eso, con la paz positiva. Entonces, por eso, 5 minutos, ¿cierto? Entonces, digamos que esa idea de la paz positiva es la que lleva a que en la firma del acuerdo se creen unas instituciones, y les voy a hablar de 3 instituciones que creó el acuerdo de paz. Una es la que conocemos como la JEP. La JEP, pues, es la Jurisdicción Especial para la Paz, que se encarga, digamos, de escuchar a los protagonistas del conflicto para que digan la verdad, para que sean juzgados y para que se les apliquen las condiciones que fueron acordadas en el acuerdo, ¿cierto? Digamos, esa es una jurisdicción especial, es decir, los desmovilizados y quienes han intervenido en el conflicto no van a ir a la justicia ordinaria, sino a una justicia especial, ¿sí? Y esa justicia especial es la justicia especial de paz,
que así se llama. La segunda institución que se creó fue la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Reconciliación. Esa comisión, que aquí en Santander hay un equipo de trabajo de la comisión, pues se encarga de hacer entrevistas, de investigar y de buscar cómo lograr que se conozca la verdad de todo lo que ha pasado en esos más de 50 años de conflicto. Y en 3 años, porque la Comisión de la Verdad solamente tiene 3 años de vida, debe hacer un informe para todo el país que nos cuente qué fue lo que pasó en ese conflicto, por qué tanta violencia, a qué se debe, quiénes fueron los autores, quiénes fueron los determinadores, es decir, los que no directamente disparaban, pero que daban las órdenes. Bueno, toda una serie de cosas en este tema. Y esa comisión ya lleva 2 años de trabajo, es decir, el año entrante termina la vida ya de la Comisión de la Verdad y debe presentar ese informe a todo el país y a la comunidad internacional. Y la tercera institución que se creó fue lo que se llama la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. En Colombia hay una gran cantidad de personas desaparecidas, ¿cierto? Por causa del conflicto, que nunca se sabe si murieron, a dónde se fueron, que si están vivas, y si están vivas, dónde están, qué están haciendo, e incluso si están muertas también dónde están, porque nunca fueron entregados a sus familiares. Entonces hay una comisión de búsqueda de esas personas. Esas son las 3 instituciones que se crearon con el acuerdo de paz y que el Estado, porque aquí la firma fue del Estado, debe garantizar para implementar ese acuerdo. Y para implementar el acuerdo, pues también se requieren recursos para la inversión en el campo, para la sustitución de los cultivos ilícitos, para la reintegración de los excombatientes, para mejorar las condiciones de vida de muchas poblaciones que fueron muy afectadas por el conflicto. Entonces ahí es donde se requiere un Estado que invierta para lograr esa, digamos, que el acuerdo se implemente. Lamentablemente hemos entrado en un bache, digamos, en una situación en donde no se están invirtiendo los recursos, en donde el acuerdo no, digamos, no se ha logrado cumplir en las dimensiones que se esperaba y, como digo, lamentablemente estamos volviendo a situaciones de la guerra que ya pensábamos que se habían superado. Lamentablemente, el derecho a la paz, que es un derecho de todos nosotros, de todos los colombianos y todas las colombianas, que está en la Constitución Política en el artículo 22, y que deberíamos todos estar trabajando, exigiendo, haciendo algo para que en el país haya paz, pues estamos lamentablemente volviendo a lo anterior. Entonces se han vuelto a presentar los desplazamientos, los asesinatos selectivos, las masacres, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema en Bogotá, muy lamentable, que eso se puede expandir a todo el país. En fin, estamos en una situación bastante lejos de lo que pensábamos que podría ser la construcción de la paz. Dejo solamente un mensaje para terminar. La paz nos pertenece a todos. O sea, la paz no es ni de Santos, ni de Uribe, ni de Duque, ni de este, ni del otro. Ni la paz es de izquierda ni de derecha. La paz es un derecho. O sea, todos tenemos derecho a vivir en paz. ¿O quién no? Es que uno se pone a reflexionar, oiga, ¿será que es mejor la guerra que la paz? Pues yo puedo decir con toda seguridad que no, es mejor vivir en paz que vivir en guerra, es mejor salir tranquilo a la calle y que no vaya a ocurrir por ahí un atentado, un secuestro y cosas así, es decir, ¿cómo logramos superar eso? La mayoría de los países del mundo lo han superado y Colombia no lo ha logrado. Entonces, ese es como el mensaje, el compromiso, o sea, la paz no la podemos mirar, ni la paz ni la guerra, solamente por los televisores y los noticieros o el Twitter bueno, lo que sea, sino que también deberíamos asumir un compromiso personal, un compromiso comunitario, un compromiso ciudadano para lograr que este país cambie un poquito y que si ya para nosotros ha sido difícil vivir en paz, pues ojalá que los hijos y los nietos, las nuevas generaciones, las futuras generaciones puedan encontrar un país diferente. Es decir, que nosotros los que estamos en este mundo todavía, ojalá podamos dejarle una herencia a esas nuevas generaciones distintas a la guerra. Bueno, dejo ese mensaje hasta ahí